Bienvenidos a Arquitectura Legendaria, el podcast donde estaremos hablando sobre la historia de la arquitectura y el arte antiguo. En este quinto episodio hablaremos sobre una construcción mexicana proveniente de la cultura maya. Me refiero al Templo de Kukulcán. Yo soy Elizabeth y me acompañan mis compañeras Joana y Blanca. Pónganse cómodos y acompáñenos a aprender un poco de arquitectura legendaria. El Templo de Kukulcán o Pirámide de Kukulcán es también conocida por el nombre de El Castillo, que es un término que utilizaron los españoles en el siglo XVI, ya que estaban buscando como una similitud arquitectónica que fuera conocida en el continente europeo. El actual templo fue construido en el siglo XII después de Cristo por los mayas itzáes en la antigua ciudad de Chichén Itzá. Fue fundada originalmente por ese mismo pueblo maya en el siglo VI después de Cristo en el territorio perteneciente al estado de Yucatán. Esta construcción se realizó para rendir culto al dios maya tolteca Kukulcán, que es mejor conocido como la serpiente emplumada. Y pues es por esta razón por la que si ustedes buscan imágenes van a poder apreciar mucha decoración de serpientes. Pues es por esta razón. En el año 1988, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró a la ciudad maya de Chichén Itzá como Patrimonio de la Humanidad. Y casi 20 años después, Bernard Weber convocó una elección mundial para elegir a las nuevas maravillas del mundo, y esta ciudad maya resultó ganadora y desde el 7 de julio de 2007 fue declarada como una de las 7 maravillas del mundo contemporáneo. Y pues la pirámide de Kukulcán es una de las principales estructuras de este lugar. Y pues bueno, a continuación mis compañeras les van a compartir algunos datos más arquitectónicos que yo creo que nos ayudarán a darnos una mejor idea de por qué es considerada una maravilla arquitectónica. Bueno, ya comentó Eli, esta pirámide es considerada una maravilla, tan maravilla que pertenece a todas aquellas maravillas junto con la Torre Eiffel, junto con las pirámides de Giza, o sea, estamos hablando a ese nivel. Entonces, para saber un poco más de esta pirámide, hablando estructuralmente, esta pirámide cuenta con 24 metros de altura. Ya desde ahí estamos hablando de otro nivel, vaya. No sé si se lo imaginan, pero es aprox como, digamos que muchísimo más de 10 veces la altura de lo que probablemente sea del techo al piso, en cada piso de alguna de sus casas. Entonces, así de gigante está. Y en los lados Y en los lados tiene una composición que sumados son 365 escalones, lo cual nos suena un poco porque los días del año, yo creo que ahí más o menos nos vamos un poco dando cuenta. Entonces tiene estos 365 escalones concebidos uno por cada día del año, lo cual ya desde ahí nos da a entender un poco más cómo ellos se relacionaban digamos que la astronomía y toda esta cuestión de el tiempo, de observar hacia el cielo, de siempre ver un poco más allá que solamente dar estas explicaciones de los dioses que ellos tenían, sino que ya vimos que a pesar de que se desarrollaron muchísimos miles de años antes que nosotros, ellos ya tenían una noción preconcebida del tiempo, algo que pues ahora tal vez nos parece algo muy sorprendente, pero que para ellos tal vez a lo mejor era muy natural. Hay muchísimas cosas que pues no se llega a saber hasta nuestros días por cuestiones de la invasión, como nos comentó Eli, los españoles. No es que les queramos echar la culpa, pero sí hay demasiadas cosas que probablemente ellos sabían y que a través de su arquitectura, de su arte, de sus
costumbres ellos tal vez pudieron habernos transmitido, pero no todas fueron rescatadas. También en esta pirámide tenemos un 3x1, porque la fachada que vemos nosotros actualmente, esta fachada fue restaurada, pero existen dentro de esta fachada otras dos que fueron construidas anteriormente. Ellos, digamos que cada año o cada cierto cúmulo de años, tenían como esta tradición de renovar las cosas o reconstruirlas. Entonces, bajo ese pensamiento, bajo esa lógica, tal vez se puede deducir, porque no hay una razón lógica del por qué construyeron, digamos que una pirámide sobre de otra. Entonces, digamos que bajo esa lógica de que a ellos les gustaba como reconstruir o que les gustaba como magnificar las cosas, es que dentro de la actual pirámide existen otras dos subestructuras. Y también no sé si alguna de ustedes sabe que sobre qué está construida esta pirámide. ¿Alguna si puso atención en clase? Sobre un cenote, ¿no? Exactamente, según yo sobre un cenote. Pues sí, proliferan mucho ahí. De hecho, en ese mismo conjunto de Chichén Itzá, hay un cenote, pero esta pirámide fue también construida sobre un cenote. Digamos que ellos le tenían como que cierto tipo de religiosidad a estos lugares, a los cenotes. Y aproximadamente el cenote que se encuentra debajo de la pirámide decían que podría ser de un ancho de entre 30 a 35 metros. Entonces, para que se imaginen, digamos que más o menos lo que podría tener de alto la pirámide era lo que tenía de ancho este cenote. Entonces era, digamos que debe ser algo impresionante, porque no sé si alguno de ustedes tenga ese dato, pero yo según yo no lo he visto, no se ha llegado hasta ese punto de explorar ese cenote que no sé si sigue existiendo o ya no exista, si haya secado, siga ahí, que está abajo de la pirámide. Entonces digamos que su nivel de construcción ya era como algo increíble, porque pues no sé si también que saben que hay en Ciudad de México eh, varios puntos están construidos encima de los que eran lagos y que sus construcciones se están hundiendo cada día más, cada día se hunden milímetros y ya conforme años son centímetros y todo se les va desconfigurando, pero esta maravilla está encima de un cenote que tiene por lo menos un ancho de 30 metros y sigue intacta como si nada pasara. Entonces supongo que eso es algo muy curioso que debemos tener como muy presente en el hecho de que ellos tenían una superioridad arquitectónica que pues hasta nuestros días nadie se explica realmente cómo es que esto fue posible. Tal vez haya teorías de que pudieron haber hecho esto o aquello, pero pues en lo personal yo sí me quedo de que cómo puede ser esto posible. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. No, la verdad creo que has explicado muy bien un poco de lo que es todo lo respecto a la arquitectura y demás de la pirámide. Y pues si Eli no, también si no tiene duda, pues ahora yo puedo continuar con algunos datos interesantes sobre estas pirámides. Adelante, Sí, Blanca. Blanca, adelante. Bueno, seguramente algunos de estos datos ya los han escuchado. En algún momento creo que la Miss también los llegó a comentar en la clase. Y apareció en uno de los videos que nos llegó a presentar. Y es sobre el sonido del quetzal. Pues es un... es el sonido, digámoslo, sí, es como el sonido que rebota en forma de eco y distorsionado que se genera cuando una persona, digamos que aplaude, y digamos que este sonido rebota por la pirámide y más que nada también como que por la forma que esta tiene. Realmente fue como una atracción que se descubrió a finales del siglo XX por los guías turísticos del sitio. Pues este efecto electroacústico que ocurre frente a estas escaleras de la pirámide se supone, o bueno,
lo que se le asemeja pues al canto del quetzal, pues es un ave de la zona histórica. Realmente en el video no se escuchaba muy bien, pero pues yo quiero pensar que obviamente pues ya en persona debe ser algo como completamente diferente, así que ese también es un dato que no estaría mal intentar descubrir, así que necesitamos echarnos un viajecito como para las Cancún y Yucatán, muchachas. Pónganlo también en la lista, por favor. Porque debe ser interesante, o sea, porque de verdad aquí la cosa a pensar es si realmente eso fue algo planeado o si realmente simplemente fue algo que surgió, resultó, pero pues nuevamente sin que lo planearan. No sé ahí ustedes qué piensen de eso. Pues sí, es bueno conforme a lo que nos dices y lo que nos dijo la Miss, es una maravilla que tenemos tan cerca, pero al mismo tiempo se nos hace tan desconocida. Yo sí había visto, había escuchado de la pirámide de Kukulcán, pero realmente nunca me había imaginado pues la maravilla vaya que tenemos en nuestro país y que muchas personas no sabemos de ella, no, o sea, nosotros siempre nos vamos con la finta de, ay, sí, las Europas, y ay, sí, la Torre Eiffel, y ay, sí, el Coliseo, pero también aquí tenemos muy buenos recursos. Y respecto a eso que dices de el sonido del quetzal, pues imagínate, es una maravilla acústica, es algo que fue construido hace miles de años, entonces es como muy mm, sorprendente que ellos tuvieran el ingenio para saber qué tipo de materiales usar, cómo colocarlos, la orientación, que tuvieran en cuenta muchos tantos factores que nosotros diríamos, ay, pues ni por la cabeza se les pasarían, o sea, nosotros pensando que ellos están más ocupados intentando sobrevivir, que nosotros ni siquiera pensaríamos en que, wow, pues a ellos se les ocurriría poner esto así y así y construirlo de esto y de aquello para que pudiera suceder eso. Entonces es realmente algo increíble y que como dices tú hay que tenerlo en el plan para tenerlo en la checklist y algún día poder presenciar eso en persona. Sí, la verdad, sí, es como interesante. Sí, es que sí lo planearon de verdad. Qué mente le echaron para llegar a eso. Pero muy bueno. Pasando, digamos que a otro dato. Este pues ya lo habías mencionado. Es el descubrimiento de este cenote bajo la pirámide de Kukulcán. Bueno, hacia la pregunta que tú hiciste de si seguirá todavía existiendo el cenote, si estará seco o no, pues realmente el descubrimiento se hizo más o menos por eso de agosto 2015. Eh, Aquí entendido, según esto sigue, am, ay, ¿cómo se le puede decir? Vivo, lleno, con agua, no está seco. Este, y pues sí fue un hallazgo más bien que confundió a los investigadores, pero para un arqueólogo experto en arqueología submarina, realmente la respuesta a esto fue como muy simple y pues fue que los mayas sabían de la existencia justamente de este cenote y que construyeron la pirámide sobre él porque los mayas querían representar este universo con sus construcciones. Pues realmente esta pirámide se eleva equidistantemente entre cuatro cenotes. Cada uno está en cada punto cardinal. Uno está al norte, otro al sur, otro al este y el cuarto está al oeste. Y siendo este nuevo hallazgo el quinto cenote, lo que es como el eje mundi, perdón, y es el punto donde la sagrada ceiba pues extendió sus raíces que llegaron al inframundo y sus ramas llegaron a los cuatro puntos cardinales. O sea, ya ven que pues también los mayas y estas culturas hispánicas pues creen como mucho en estas cuestiones. Entonces pues esta fue también como una forma de representación de este inframundo que existía. También pues por esto mucho de sacrificios y demás, aunque esto más que nada ya para los dioses. Y pues digamos que de la mano de esto es que bajo estos cenotes pues realmente se han encontrado pues muchos
huesos de animales y huesos de personas, pero que pues su origen, sin embargo, pues es incierto. O sea, sí están en los cenotes, fueron hallados en los cenotes, pero pues hay teorías, pues sí, ¿no? De que los mayas practicaban pues los sacrificios humanos. Pero pues también otros creen que en realidad pues estos restos llegaron al fondo del cenote como parte de rituales funerarios. Entonces, o sea, realmente a lo mejor no eran culturas tan bélicas, sino que eran un poco, digamos, más tranquilas. Volvemos a lo mismo, por el tipo de creencias que tenían, pues realmente sí celebraban este tipo de ritos una vez que las personas pues fallecían. Entonces no se le tiene que dar como que tanto este punto de vista, pues nuevamente, perdón, bélico, o que les gustaba matar al azar, pues porque no, ¿verdad? O sea, tampoco. También tenían su parte bonita y respetuosa ante el ser humano. Y pues otros también decían que el propósito de arrojar seres vivos no era pues causar su muerte, sino hacer que intercedieran con los señores del inframundo, pues para protegerse de cierta manera. También esta pirámide de Kukulcán tiene un total de 365 escalones, o sea, eso es una inmensidad de verdad. Y pues este templo tiene 4 escaleras de 91 escalones cada uno, en total son 364 y con la plataforma superior ya suman los 365 en total. Y cada paso representaba los días del calendario maya de Hav, que pues encaja perfectamente con el calendario que usamos hoy, que es el calendario gregoriano. Y bueno, también según como algunos datos y demás, también resulta ser que realmente los calendarios que manejaban los mayas son hasta muchísimo más precisos que este calendario gregoriano. Entonces realmente pues sus conocimientos aquí denotan que eran pues muchísimos, que de verdad se podría decir que tienen una mente prodigiosa de verdad, porque pues ya son como estos aportes matemáticos, astrológicos, su forma de construcción pues sí deja como mucho a pensar eso, o más bien no deja duda al respecto. Pero este sí es un dato que yo de verdad me sorprendí cuando lo vi, y es que Chichen Itza en su tiempo fue comprado por un estadounidense. O sea, te digo que los americanos siempre se quieren apoderar de todo, no me cabe en la cabeza eso. Pero pues bueno, esto sucedió a principios del siglo XX. Este fue un estadounidense que se llamaba Edward Herbert Thompson, que compró la propiedad donde se encontraba Chichen Itza, y principalmente lo había comprado para drenar el cenote sagrado y poder extraer pues numerosos objetos como joyas y utensilios de oro, cobre y jade. Pero pues luego de varias acciones del gobierno mexicano lograron recuperar esa propiedad, y que pues ahora sea nuevamente propiedad del estado de Yucatán. Y pues algunas de las piezas que sí llegó a extraer este Edward fueron devueltas también a México. Entonces pues aquí México la jugó y la ganó, logró recuperar patrimonio del país. Entonces aquí esto lo tenemos que aplaudir. Y no sé qué piensan de esto. ¿Alguna de ustedes lo sabía? Porque yo me quedé con la boca abierta. La verdad, yo no sabía esto. Es muy impresionante y qué bueno que se pudo recuperarlo y no tuvo la propiedad de él, porque pues imagínense qué obra arquitectónica hubiéramos perdido. Y sí, o sea, es que de verdad cuando lo dijiste fue como de que llegó y sí, me da 2 Chichen Itza, por favor. Es como que increíble, pero ya antes creo, no sé si ustedes sepan también, pero ya antes muchas personas, principalmente extranjeros, han intentado comprar de todo, desde estas propiedades, como menciona Blanca, que intentó comprar Chichen Itza, y también ha habido muchos otros que quieren comprar, digamos que les interesa mucho esta parte de las antigüedades, todas las cosas que hacían las culturas precolombinas, que hacían con obsidiana, todo este tipo de manualidades, las vasijas, todo esto, como que, no sé, tienen como un aferre a tenerlas. De hecho, no sé si también saben, no tiene nada que ver con Chichen Itza, pero el penacho de Moctezuma
ese no está aquí, está allá en las Europas también. Y su excusa brillante es de que no podría sobrevivir el traslado y todas ese tipo de cosas. Entonces no me imagino qué hubiera pasado si esa persona realmente hubiese podido quedarse con esta propiedad. Probablemente, como dijo Blanca, él dijo que su fin era nada más extraer estos artículos, pero pues no sabemos. Probablemente ahorita tendríamos que pagar en dólares para poder entrar a verla. Pero sí que bueno que el, el gobierno hizo algo tan, bueno, algo que por primera vez digamos que aporta y está en favor a nosotros. Sí, pues a favor de nosotros, a favor de nuestra historia. En el caso del penacho, pues también tienen que volverse a poner las pilas. Porque está cañón, pues que patrimonio mexicano simplemente. Con eso voy a dejar ese argumento. Pero pues bueno, ya. Por último dato también. Seguramente este también ya lo debieron de haber escuchado. Seguramente alguien les platicó que ya fue a Yucatán y visitó estas pirámides. Pero pues es el descenso de la serpiente emplumada. Es este cuerpo que se forma en la pirámide por las sombras del sol. Este dato. Realmente es siempre volver a lo mismo. Su inteligencia para la construcción y su ubicación es una cosa muy seria, de verdad. El diseño de esta pirámide fue hecho por los arquitectos mayas que dominaron muy bien el conocimiento de las estrellas y más que nada en particular del sol. Por este motivo colocaron la pirámide para que su sombra pudiera proyectarse a lo largo de las escaleras, dando forma al cuerpo de una de las deidades más significativas para ellos, que es Kukulcán. Y esta serpiente emplumada cuya cabeza está esculpida en el pie de la pirámide completa su cuerpo cuando el sol está como en determinada posición y da hacia ese ángulo de la pirámide. O sea, es un dato que, o a lo mejor persona que no sabía de este dato y veía justamente ese momento del sol y justamente ese momento en el que da la pirámide, a lo mejor no le encontraba tanto sentido, ¿saben? O a lo mejor no se da cuenta de ese pequeño detalle, pero ya sabiéndolo, es más fácil poder detonarlo o más fácil estando ahí como dirigir la mirada a ese espectáculo. Y puede ser, digamos, algo insignificante porque si no tienes tanta imaginación a lo mejor no le hayas mucho, pero realmente pues sí se ven como que estas onditas muy monas, pues el cuerpo y de verdad que termina como con una muy buena alineación a justamente esta cabeza que está al final de la pirámide, que de verdad también es como digamos, es un detalle de diseño muy, muy padre, de verdad que con esto simplemente me queda decir que cada, cada pieza y cada cosa que pusieron en esas pirámides estuvo tan perfectamente planeado que simplemente me encanta, de verdad. Pues no sé si alguien tenga algo más que agregar, chicas, o ya hasta aquí la dejamos. Pues nada más sería volver a repetir lo que ya he repetido en probablemente todos los capítulos anteriores. Pues qué magnífico toda la inteligencia y todo el ingenio que pues en este caso tuvieron los mayas para construir esta pirámide, cómo pudieron pues representar el calendario con los escalones, este espectáculo último que nos mencionó Blanca de la serpiente emplumada y pues cómo tenían pues tanto conocimiento tanto de arquitectura como de astronomía, de matemáticas y de todo. Y pues se nota que era una cultura bastante inteligente. Se puede notar mucho en esta pirámide. Sí, la verdad que siempre cada vez más impresionada con la historia. Por eso siempre hay que leer, muchachas, hay que investigar un poquito porque de verdad siempre hay tanto que descubrir nuevo. Es impresionante, de verdad es todo un mundo. Pero pues bueno, entonces aquí dejamos esto, esperemos lo hayan disfrutado muchísimo como nosotros lo disfrutamos y que se le hayan pasado bien y no se hayan aburrido. Nos vemos después.